Nunca creí que llegaría a vivir para contar algo así, pero aquí estoy, con mis 83 años a cuestas, sentada frente a este fuego que crepita igual que crepitaba mi corazón aquella noche cuando todo cambió. Hay palabras que sé. Quedan grabadas en el alma como hierro candente, y hay momentos que dividen tu vida en un antes y un después. El mío llegó un martes cualquiera, cuando mi propio yerno me miró a los ojos delante de su esposa, delante de mi nieto, y me llamó. Muerto en vida. Así, sin más. Como quien comenta el clima o el precio del pan, pero ¿saben qué, mis queridos? Al día siguiente, les mostré quién realmente soy. Y lo que perdieron cuando decidieron enterrarme en vida, cierro los ojos y todavía puedo oler el aroma de los frijoles que se cocinaban lentamente en mi cocina aquella tarde. Era martes, como les dije. Los martes siempre han sido especiales para mí porque era el día que mi hija Carmen venía a visitarme con el pequeño Mateo. Mi nieto, la luz de mis ojos, tenía apenas 8 años entonces, y sus risas llenaban cada rincón de esta casa que ahora se siente tan silenciosa. Yo había preparado todo con tanto amor. La mesa puesta con el mantel bordado que me regaló mi madre cuando me casé, los platos de la vajilla buena que solo sacaba para ocasiones especiales. Y por supuesto, el postre favorito de Mateo, mi famoso flan de coco. Llevaba días planeando esa cena porque había algo importante que quería contarles. Algo que había guardado en secreto durante meses. ¿Saben qué se siente cuando tienes 83 años y todos te miran como si ya no fueras capaz de nada? Como si tus ideas no valieran, como si tus sueños hubieran caducado junto con tu juventud. Durante años, después de que murió mi esposo Ramón, me acostumbré a ser invisible. A que tomaran decisiones por mí. A que hablaran de mí como si no estuviera presente, pero ese martes tenía una sorpresa que les iba a cambiar la perspectiva para siempre. Llegaron a las 6 en punto, como siempre. Carmen con su sonrisa cansada de madre trabajadora, el pequeño Mateo corriendo hacia mis brazos gritando, abuela. Y detrás de ellos, Rodrigo. Mi yerno. El hombre que mi hija escogió para compartir su vida y que, poco a poco, se había convertido en la sombra que opacaba todas nuestras reuniones familiares. Rodrigo era de esos hombres que creen que la edad te convierte en estorbo. Que piensan que después de cierta edad, ya no tienes derecho a soñar, a crear, a brillar. Durante años lo había observado, había visto cómo sus comentarios ácidos iban minando la confianza que Carmen tenía en mí, cómo sus miradas despectivas me hacían sentir cada vez más pequeña, pero esa noche, mientras servía la cena que había preparado con tanto cariño, mientras escuchaba a Mateo contarme sobre su día en la escuela, mientras veía sonreír a mi hija, sentí que era el momento perfecto para compartir mi secreto. El secreto que iba a demostrarles que esta vieja todavía tenía mucho que dar. Me acerqué al aparador y saqué el sobre que había estado guardando durante 3 meses. Mis manos temblaron un poco, no por los años, sino por la emoción. Dentro de ese sobre estaba la prueba de que los sueños no tienen fecha de vencimiento. Tengo algo que contarles, dije, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. Carmen levantó la vista de su plato, Mateo dejó de jugar con los frijoles, ¿y Rodrigo? Rodrigo siguió comiendo como si mis palabras fueran el zumbido molesto de una mosca. Durante estos últimos meses, continué, he estado trabajando en algo especial. Algo que creía que nunca iba a poder hacer. El sobre crujió entre mis dedos cuando lo abrí. Adentro estaban los papeles que habían llegado la semana anterior, oficiales, con sellos y firmas que certificaban algo que todavía me costaba creer. Mi libro de recetas tradicionales había sido aceptado por una editorial. No solo eso, sino que querían hacer una serie completa, las recetas de la abuela Elena. 5 libros que recopilarían no solo mis recetas, sino las historias detrás de cada plato, las memorias de nuestra familia, la tradición culinaria que había pasado de madre a hija durante generaciones. Un editorial quiere publicar mis recetas, dije, y las palabras salieron de mi boca como pájaros liberados de una jaula. Van a pagar por ellas. Van a hacer una serie completa. Incluso quieren que haga videos para internet. La cara de Carmen se iluminó. Mateo gritó de emoción sin entender completamente qué significaba, pero contagiado por la alegría que irradiaba mi rostro. ¿Y Rodrigo? Rodrigo se rió. Se rió con esa risa cruel que conocía tan bien, esa risa que había estado usando durante años para hacerme sentir insignificante. En serio, Elena, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre, como si fuera una broma, me heló la sangre. ¿Tú crees que a alguien le van a interesar las recetas de una anciana? ¿Videos en internet? Por favor.
se limpió la boca con la servilleta y me miró directamente a los ojos. Su mirada era fría, calculadora, llena de un desprecio que había estado ocultando durante años detrás de sonrisas falsas y cumplidos vacíos. Mira, Elena, continuó, y su voz tomó ese tono condescendiente que usaba cuando quería explicarme algo como si fuera una niña. Yo sé que a tu edad necesitas sentirte útil, pero esto es ridículo. ¿Quién va a querer comprar un libro de una mujer que está prácticamente muerta en vida? El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Carmen se quedó con el tenedor a medio camino entre el plato y la boca. Mateo dejó de masticar, ¿y yo? Yo sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Muerto en vida. Esas fueron sus palabras exactas. Las repitió 2 veces, como si la primera no hubiera sido suficientemente cruel. Muerto en vida, Elena. Eso es lo que eres. Una mujer que se aferra a sueños que no le corresponden a su edad. Carmen murmuró algo, una protesta débil que se perdió en el aire, pero no tuvo la fuerza para defenderme realmente. Mateo me miró con esos ojos grandes e inocentes, sin entender por qué el ambiente se había vuelto tan pesado de repente, pero yo entendí perfectamente. En ese momento, sentada en mi propia mesa, rodeada de la comida que había preparado con amor, enfrentando las palabras venenosas de un hombre que había estado fingiendo respeto durante años. Entendí que había llegado mi momento de verdad. Rodrigo siguió hablando, explicando con lujo de detalles por qué mi proyecto era una pérdida de tiempo, por qué nadie estaría interesado en lo que una anciana tuviera que ofrecer, por qué sería mejor que me conformara con tejer y ver televisión como correspondía a mi edad. Cada palabra era una puñalada, cada frase un intento de sepultar los sueños que había estado cultivando en secreto. Cuando terminó su discurso, se recostó en la silla con una sonrisa satisfecha, como si hubiera hecho una buena obra al poner los pies en la tierra a esta vieja loca, pero lo que Rodrigo no sabía era que esta vieja loca tenía más fuego en sus venas de lo que él podía imaginar. Esa noche, después de que se fueron, después de lavar los platos en silencio mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas arrugadas, después de guardar las sobras de la cena que nadie había terminado de comer, me senté en esta misma mecedora donde estoy ahora y tomé una decisión. Al día siguiente, les iba a mostrar quién realmente era Elena Morales. Les iba a mostrar lo que habían perdido cuando decidieron enterrarme antes de tiempo. ¿Quieren saber qué hice? Si quieren escuchar más de mis historias, suscríbanse y únanse a nuestra familia, porque lo que viene va a sorprenderlos tanto como me sorprendió a mí descubrir de qué era capaz. La mañana siguiente amaneció con una claridad que no había sentido en años. Me levanté antes del alba, como siempre había hecho, pero esta vez había algo diferente en el aire. Mientras preparaba mi café y miraba el amanecer pintar el cielo de colores dorados y rosados, sentí una determinación que creía haber perdido. Hacía mucho tiempo, lo primero que hice fue llamar a la editorial. María González, la editora que había mostrado interés en mi proyecto, contestó al segundo timbrazo. «Buenos días, señora Morales», dijo con esa voz cálida que me había dado esperanza desde el primer día. «¿Cómo está usted?» «Mejor que nunca, María», respondí, y por primera vez en meses, esas palabras eran completamente ciertas. «Quiero hablar sobre el proyecto. Quiero acelerar todo». Le conté que no solo quería publicar los libros, sino que quería hacer todo. Lo que me habían propuesto, los videos, las clases de cocina en línea, las presentaciones en librerías. Todo. Sin excepciones. «¿Está segura, señora Morales?», preguntó María. «Es un compromiso considerable para una mujer de mi edad», la interrumpí. «María, querida, tengo 83 años, pero tengo más energía ahora que muchos jóvenes de 30. Y tengo 83 años de experiencia, 83 años de recetas perfeccionadas, 83 años de historias que contar. Acordamos reunirnos esa misma tarde». Colgué el teléfono y me miré en el espejo del recibidor. La mujer que me devolvió la mirada tenía arrugas, canas, manos marcadas por los años, pero sus ojos brillaban con una luz que había estado dormida demasiado tiempo. Esa tarde, en las oficinas de la editorial, firmé el contrato más importante de mi vida. No solo iban a publicar mis libros, sino que querían hacer una campaña publicitaria completa. La abuela que conquistó Internet, iban a llamarme. Tendrían mi propia página web, mi canal de videos, mis redes sociales. «Señora Morales», me dijo el director de marketing, un joven que podría haber sido mi nieto,
usted no se imagina el potencial que tiene. La gente está hambrienta de autenticidad, de tradición, de recetas reales hechas por alguien que realmente sabe cocinar. Y así comenzó mi transformación. En los días siguientes, fotógrafos profesionales vinieron a mi casa para hacer la sesión de fotos para la portada del libro. Me arreglé como no me había arreglado en años, me puse mi vestido más elegante. Y me paré en mi cocina rodeada de todos los utensilios que habían sido testigos de décadas de amor convertido en comida. Las fotos fueron hermosas. En ellas se veía a una mujer mayor, sí, pero digna, orgullosa, poderosa. Una mujer que había encontrado su propósito y no iba a dejarse detener por nada ni nadie, pero lo mejor vino cuando empezamos a grabar los videos. El equipo de producción instaló cámaras en mi cocina y me pidieron que cocinara como siempre lo había hecho, que contara las historias detrás de cada receta, que fuera simplemente yo misma, y por primera vez en años, fui completamente yo misma. Cociné el mole de mi abuela, esa receta que había tardado 3 días en enseñarme cuando tenía apenas 15 años. Mientras molía los chiles y tostaba las especias, conté la historia de cómo conocí a mi esposo Ramón en una feria del pueblo, cómo me enseñó a bailar entre sacos de maíz, cómo me pidió matrimonio con las manos llenas de masa porque me había encontrado haciendo tortillas. Preparé el cocido que había salvado a mi familia durante los años difíciles, cuando el dinero no alcanzaba pero el amor sobraba. Expliqué cómo había aprendido a hacer magia con pocos ingredientes, cómo había convertido huesos en caldo, sobras en festines, necesidad en abundancia. Hice el pastel de 3 leches que había horneado para cada cumpleaños de Carmen, el arroz con leche que había calmado cada dolor de estómago de Mateo, las empanadas que habían sido el desayuno domingo tras domingo de nuestra familia. Cada receta llevaba una historia. Cada ingrediente tenía un recuerdo. Cada técnica había sido perfeccionada a través de décadas de práctica y amor. Los productores estaban fascinados. Señora Morales, me decía el director, usted no está cocinando. Usted está contando la historia de México, la historia de las mujeres, la historia del amor hecho comida. Y tenían razón. Sin darme cuenta, había estado preservando más que recetas. Había estado guardando tradiciones, memorias, la esencia misma de lo que significa nutrir a una familia. Los primeros videos se subieron a internet una semana después. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En 24 horas, el video de mi mole había sido visto por 50,000 personas. Los comentarios llegaban de todas partes del mundo, mexicanos viviendo en el extranjero que lloraban al verlas. Técnicas que les recordaban a sus abuelas, jóvenes que nunca habían aprendido a cocinar y querían empezar con mis recetas, personas mayores que se sentían inspiradas por ver a alguien de su edad brillando en internet. Abuela Elena, escribió una chica llamada Ana desde Los Ángeles, mi abuela murió antes de enseñarme a cocinar. Viendo sus videos, siento que ella está aquí conmigo, guiándome a través de usted. Señora Morales, decía otro comentario. De un hombre en España, tengo 70 años y pensaba que ya no servía para nada. Verla a usted me demuestra que la vida apenas está empezando. Pero el comentario que más me llegó al corazón fue de una madre soltera en Colombia, abuela Elena, sus recetas no solo alimentan el cuerpo, alimentan el alma. Gracias por recordarnos que cocinar es un acto de amor. En 2 semanas, tenía 100,000 seguidores. En un mes, 500,000. Los pedidos del libro llegaban de toda América Latina, de Estados Unidos, incluso de Europa. Las librerías no daban abasto. La editorial tuvo que hacer 3 reimpresiones en el primer mes, periódicos y revistas querían entrevistarme. Programas de televisión me invitaban. Restaurantes famosos me pedían que fuera a enseñar mis técnicas a sus chefs, pero lo más dulce de todo era leer los mensajes de mujeres mayores que se habían sentido inspiradas por mi historia. Mujeres que habían vuelto a estudiar, que habían empezado negocios, que habían decidido perseguir sueños que creían imposibles. Si la abuela Elena puede conquistar Internet a los 83, escribía una señora de 75. Yo puedo terminar mi carrera universitaria. Gracias por demostrarme que nunca es tarde para brillar, decía otra, y así, en el transcurso de un mes, me convertí en algo que nunca había imaginado, una influencer. Una inspiración. Una prueba viviente de que la edad es solo un número cuando tienes pasión en el corazón, pero la verdadera prueba llegó cuando Carmen me llamó un martes por la mañana, exactamente un mes después de aquella cena fatídica. Mamá, dijo. Y en su voz había una mezcla de asombro, orgullo y algo parecido a la disculpa.
¿Es verdad lo que están diciendo en las noticias? ¿Que eres famosa en Internet? Así es, mi amor, respondí, tratando de mantener la calma aunque por dentro estaba saltando de alegría. Mamá, yo no sabía. No imaginé que tu madre muerta en vida pudiera hacer algo así. Pregunté, sin poder evitar que un toque de sarcasmo se colara en mi voz. El silencio del otro lado me dijo que había entendido la referencia. Mamá, sobre eso. Rodrigo se siente muy mal por lo que dijo. ¿Quiere disculparse? Ah, qué curioso. Cómo cambian las cosas cuando el éxito llama a la puerta. De repente, el mismo hombre que me había llamado muerto en vida quería disculparse. El mismo hombre que había ridiculizado mis sueños ahora se sentía muy mal, punto. Dile a Rodrigo que puede disculparse, dije finalmente. Pero no conmigo. Que se disculpe con todas las personas mayores que ha subestimado a lo largo de su vida. Que se disculpe con todos los sueños que ha enterrado con sus palabras. Que se disculpe consigo mismo por ser tan pequeño de mente. Carmen suspiró. Mamá, él realmente lo siente. Y yo también. Debería haberte defendido esa noche. Debería haber creído en ti desde el principio. Mi amor, le dije, y mi voz se suavizó porque al final del día, Carmen seguía siendo mi hija y la amaba más que a mi propia vida. No necesito que me defiendan. Nunca necesité que me defendieran. Solo necesitaba que creyeran en mí. Que me vieran como algo más que una carga o una responsabilidad. Te vemos así ahora, mamá. Todo el mundo te ve así ahora. Y ahí estaba el problema, ¿no creen? ¿Qué? Me vieran ahora. Como si mi valor dependiera del éxito, como si mi dignidad estuviera condicionada a los números en Internet, como si mi sabiduría solo fuera válida cuando venía acompañada de fama. Carmen, le dije, yo era la misma mujer. El martes pasado que soy hoy. Tenía las mismas historias, la misma experiencia, el mismo amor que dar. La única diferencia es que ahora hay cámaras grabándome y gente aplaudiendo. Pero el mole sabía igual de rico hace un mes, las empanadas llevaban las mismas historias, y yo tenía la misma sabiduría en mis manos arrugadas. Se quedó callada. Por un momento largo, y cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente. Más madura, más consciente. Tienes razón, mamá. Y lo siento. Siento mucho haber dejado que te sintieras invisible. Esas palabras, invisible, me pegaron directo en el corazón porque era exactamente así como me había sentido durante años. Invisible. Como si mi presencia fuera apenas una sombra que ocupaba espacio sin aportar nada, pero ya no más. ¿Saben qué pasó después? No se vayan, hagan clic en suscribirse porque la próxima parte les va a enseñar algo que ni yo sabía que era capaz de hacer. Esa misma tarde, después de colgar con Carmen, recibí una llamada que cambiaría todo otra vez. Era de una productora. De Televisión Nacional. Señora Morales, dijo una voz joven y emocionada, soy Patricia Ruiz, productora del programa Buenos Días México. Hemos visto sus videos y queremos invitarla al programa. Pero no solo como invitada. Queremos ofrecerle su propio segmento semanal. Mi propio segmento en Televisión Nacional. A los 83 años. Sería algo así como, los martes con la abuela Elena, continuó Patricia. Cada semana cocinaría una receta diferente, contaría las historias detrás de cada plato, y compartiría consejos de vida. Lo que usted hace tan naturalmente en sus videos, pero para millones de personas en vivo. Acepté sin pensarlo 2 veces. La primera grabación fue un martes, por supuesto. Llegué al estudio a las 5 de la mañana, cuando Ciudad de México todavía estaba dormida. Los técnicos instalaron una cocina completa con todos los utensilios que había pedido. Me pusieron micrófonos diminutos, me maquillaron con suavidad para respetar mis arrugas, son parte de su encanto, me dijo la maquillista, y me dieron un delantal precioso con mi nombre bordado. Cuando las cámaras se encendieron y el director gritó «Acción», algo mágico sucedió. Todas las luces, las cámaras, los cables, la gente corriendo de un lado a otro, todo desapareció. Era solo yo, mi cocina, y millones de personas al otro lado de las pantallas esperando que les enseñara algo que solo yo podía enseñar. Cociné chilaquiles rojos, esos que había perfeccionado durante 60 años de matrimonio. Mientras freía los totopos y preparaba la salsa,
conté la historia de mi primera discusión con Ramón, cómo había estado tan enojada que le serví los chilaquiles más picantes de mi vida, y cómo él se los comió completos con lágrimas en los ojos, solo para demostrarme que me amaba incluso cuando estaba furiosa. El amor verdadero, dije mirando directamente a la cámara, se come hasta los chilaquiles más picantes sin quejarse, porque sabe que detrás de cada plato hay un corazón que late. Los conductores del programa se quedaron sin palabras. Uno de ellos, un hombre joven que podría haber sido mi bisnieto, tenía los ojos húmedos. Señora Elena, me dijo, usted no solo cocina. Usted enseña a vivir. El programa fue un éxito rotundo. Los chilaquiles se volvieron tendencia en redes sociales. Almohadilla Chilaquiles del Amor se convirtió en el hashtag más usado del día. Restaurantes por todo el país empezaron a ofrecer los chilaquiles de la abuela Elena en sus menús, pero más importante que todo eso fueron los mensajes que empezaron a llegar. Parejas que habían estado a punto del divorcio y que decidieron darse una oportunidad más después de escuchar mi historia. Madres que llamaron a sus hijas para disculparse por años de distanciamiento. Hijos que visitaron a sus padres mayores. Por primera vez en meses. Abuela Elena, escribió una mujer llamada Rosa desde Guadalajara, mi esposo y yo llevábamos 3 años sin hablarnos bien. Después de ver su programa, él me preparó chilaquiles por primera vez en 20 años de matrimonio. Lloramos juntos comiendo, recordando por qué nos enamoramos. Ese era el poder real de lo que estaba haciendo. No era solo cocina. Era sanar corazones. Era recordar a la gente que el amor se sirve en platos calientes, que las familias se construyen alrededor de mesas compartidas, que la comida es el idioma universal del cariño. Cada martes, mi segmento se convirtió en cita obligada para millones de familias. Cocinaba pozole y hablaba de la importancia de la tradición. Preparaba mole y explicaba que el amor, como el mole, necesita muchos ingredientes y mucho tiempo para ser perfecto. Hacía tamales y enseñaba que las mejores cosas de la vida se hacen en comunidad, con muchas manos trabajando juntas, pero lo que más me emocionaba eran las historias que llegaban cada semana. Abuelas que habían vuelto a cocinar después de años de sentirse inútiles. Madres que habían recuperado la conexión con sus hijos a través de recetas compartidas. Familias enteras que habían vuelto a reunirse los domingos para cocinar juntas. Una carta en particular me llegó al alma. Era de una mujer llamada Mercedes, de 78 años, que vivía sola en Puebla. Abuela Elena, decía la carta escrita. Con letra temblorosa pero clara, después de que murió mi esposo, dejé de cocinar. Comía solo lo necesario para sobrevivir. Pero viendo sus programas, volví a prender mi estufa. Volví a llenar mi casa de aromas. Volví a sentirme viva. Ayer invité a mis nietos a comer, y por primera vez en 2 años, mi casa se llenó de risas. Gracias por recordarme que mientras podamos cocinar, estamos vivos. Esas palabras, mientras podamos cocinar, estamos vivos, se convirtieron en mi nuevo lema. Las repetía cada martes en televisión, las incluí en la dedicatoria de mi segundo libro, las convertí en el mensaje central de todo lo que hacía, porque era verdad. Cocinar es crear. Cocinar es nutrir. Cocinar es amar. Y mientras pudiéramos hacer esas 3 cosas, estaríamos muy, muy vivos, pero la prueba definitiva de mi transformación llegó 3 meses después de aquella cena fatídica. Cuando recibí una invitación que nunca había imaginado posible, la Secretaría de Cultura me invitó a ser la embajadora nacional de la cocina tradicional mexicana. Iban a crear un programa gubernamental para preservar las recetas ancestrales. Y querían que yo fuera la cara del proyecto. Señora Morales, me dijo el secretario durante nuestra reunión, usted ha demostrado que la sabiduría culinaria de nuestras abuelas no es solo patrimonio familiar, sino patrimonio nacional. Queremos que ayude a preservar eso para las futuras generaciones. Embajadora nacional. Yo, Elena Morales, la mujer que apenas 3 meses antes había sido llamada muerto en vida, ahora representaría a mi país en el aspecto más importante de nuestra cultura, nuestra comida. Acepté, por supuesto, la ceremonia de nombramiento fue en el Palacio Nacional. Llegué vestida con mi mejor traje, el que me había comprado para la boda de Carmen hacía 10 años y que creía que nunca volvería a usar. Me sentaron en la primera fila, junto a funcionarios importantes, artistas reconocidos, personalidades que solo había visto en televisión. Cuando pronuncié mi discurso de aceptación,
mirando a ese auditorio lleno de gente importante, pensé. En todas las abuelas como yo que habían pasado su vida cocinando en silencio, sin reconocimiento, sin aplausos, sin cámaras. Pensé en mi propia abuela, que me había enseñado que el secreto de un buen mole no estaba en los ingredientes, sino en la paciencia y el amor con que se prepara. Acepto este honor, dije con la voz firme, no solo por mí, sino por todas las mujeres que han mantenido viva nuestra tradición culinaria en cocinas humildes, lejos de los reflectores. Por todas las abuelas que han convertido ingredientes simples en milagros diarios. Por todas las madres que han hecho de cada comida un acto de amor. El aplauso fue ensordecedor, pero lo más hermoso fue ver las lágrimas en los ojos de muchas de las mujeres presentes. Mujeres que, como yo, habían pasado años sintiéndose invisibles y que ahora se veían reflejadas en mi historia. Después de la ceremonia, mientras firmaba autógrafos y me tomaba fotos con gente que quería conocerme, vi una cara familiar entre la multitud. Era Rodrigo, estaba parado al fondo del salón, con su mejor traje, mirándome con una expresión que nunca había visto en su rostro. No era desprecio. No era condescendencia. Era algo parecido al respeto mezclado con vergüenza. Cuando nuestros ojos se encontraron, él se acercó lentamente. La gente a mi alrededor siguió hablando y pidiendo fotos, pero yo solo podía ver a este hombre que había tratado de sepultar mis sueños con palabras crueles. Elena, dijo cuando llegó frente a mí, y por primera vez en años, mi nombre en sus labios sonó respetuoso. Rodrigo, respondí simplemente. Yo, vine a disculparme. De verdad. No solo porque Carmen me lo pidió, sino porque me di cuenta de lo equivocado que estaba. Lo miré por un momento largo. Ese hombre que me había hecho sentir tan pequeña ahora parecía diminuto frente a mí. No porque yo hubiera crecido físicamente, sino porque había recuperado mi verdadero tamaño. El tamaño de mi dignidad, de mi talento, de mi valor. Rodrigo, le dije finalmente, tu disculpa la acepto. Pero no porque la necesite para sentirme completa. La acepto porque creo en las segundas oportunidades y porque espero que hayas aprendido algo de todo esto. Sí, aprendido, dijo, y su voz sonaba genuina. He aprendido que nunca debería subestimar a nadie por su edad. He aprendido que la experiencia es un tesoro, no una carga. He aprendido que las personas como tú son las que realmente mueven el mundo. Asentí. Espero que también hayas aprendido que cuando alguien comparte sus sueños contigo, lo que necesita no es que los analices o los critiques. Lo que necesita es que creas en ellos. O por lo menos, que los respetes. Sí, dijo, bajando la mirada. Eso también lo aprendí. Esa noche, cuando llegué a casa después de uno de los días más importantes de mi vida, me senté en esta misma mecedora donde estoy ahora y reflexioné sobre todo lo que había pasado. En solo 3 meses, había pasado de ser una anciana, muerto en vida, a ser la embajadora nacional de la cocina tradicional mexicana. Pero más importante que todos los títulos y reconocimientos, había recuperado algo que creía perdido para siempre, mi voz para contar historias. Mi voz para enseñar. Mi voz para inspirar. Mi voz para demostrar que la edad no es el final de nada, sino el comienzo de una nueva etapa llena de posibilidades. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividades que jamás había imaginado. Viajé por todo el país documentando recetas tradicionales de diferentes regiones. En Oaxaca aprendí secretos ancestrales del mole negro de una cocinera de 90 años que me recibió como a una hermana. En Yucatán, una abuela maya me enseñó la verdadera técnica de la cochinita pibil mientras me contaba leyendas que su bisabuela le había narrado. En cada pueblo, en cada cocina, encontraba mujeres como yo. Mujeres que habían pasado décadas perfeccionando recetas, preservando tradiciones, manteniendo viva la memoria de sus ancestros a través de la comida. Mujeres que nunca habían sido reconocidas, que habían cocinado en el anonimato, pero que poseían conocimientos más valiosos que cualquier título universitario. Mi segundo libro, Cocinas de México, un viaje por el corazón de la patria, se convirtió en un bestseller antes de salir de imprenta. Las preventas rompieron todos los récords. Las librerías hacían fila para conseguir ejemplares. Pero lo más hermoso era que en cada presentación del libro, en cada ciudad que visitaba, llegaban abuelas como yo con sus propias historias, sus propias recetas, sus propios sueños que habían mantenido guardados durante años. Una tarde, en una librería de Guadalajara, se acercó una señora de unos 70 años con un cuaderno gastado entre las manos.
Abuela Elena, me dijo con timidez, yo también tengo un cuaderno lleno de recetas. Mi familia dice que debería escribir un libro, pero yo creo que ya es muy tarde. Le pedí que se sentara a mi lado y abriera su cuaderno. Las páginas amarillentas estaban llenas de recetas escritas con una caligrafía preciosa, algunas manchadas con ingredientes, otras con notas al margen que hablaban de modificaciones hechas a lo largo de los años. Muy tarde, le dije mirándola a los ojos. Señora, usted tiene un tesoro en sus manos. Cada una de estas recetas es una historia, cada mancha es un recuerdo, cada nota es sabiduría pura. No es tarde. Es exactamente el momento perfecto. Le di mi tarjeta personal de la editorial y le pedí que los contactara de mi parte. 6 meses después, Rosa María Delgado publicó Las recetas de mi corazón, que se convirtió en otro éxito editorial, y no fue la única. En cada ciudad que visitaba, identificaba a mujeres como Rosa María. Mujeres con historias extraordinarias, con conocimientos únicos, con sueños que creían imposibles. Empecé a convertirme no solo en embajadora de la cocina tradicional, sino en mentora de mujeres que, como yo, habían sido subestimadas por su edad. Creamos un programa que llamamos Abuelas que Inspiran. Cada mes, yo elegía a una abuela de algún rincón del país y le ayudaba a contar su historia. Había de todo, una señora de 85 años que había inventado una técnica revolucionaria para conservar chiles, otra de 72 que había salvado de la extinción una variedad antigua de frijol, una más de 90 que recordaba recetas prehispánicas que nadie más conocía. El programa se volvió tan popular que empezaron a invitarme de otros países. Viajé a Colombia para conocer abuelas expertas en arepas y sancocho. Fui a Perú para aprender de señoras que habían perfeccionado el arte del ceviche durante décadas. En España me recibieron cocineras tradicionales que mantenían vivas recetas de sus bisabuelas. Cada viaje era una lección de humildad. Me daba cuenta de que el mundo estaba lleno de mujeres extraordinarias que habían pasado su vida creando, innovando, preservando, pero que habían permanecido invisibles porque la sociedad no valoraba su sabiduría. En Barcelona conocí a Dolores, una española de 88 años que había creado más de 200 variedades de pan artesanal. Sus manos, más arrugadas que las mías, podían crear texturas que yo nunca había imaginado posibles. Cuando le pregunté por qué nunca había abierto una panadería profesional, me dijo algo que me partió el corazón. Elena, querida, durante 60 años les dije a mis hijos que quería poner mi panadería. Ellos siempre me decían que era un capricho de vieja, que para qué me iba a meter en problemas a mi edad. Al final me lo creí yo también. Esa noche llamé a mi equipo de producción en México. Quiero hacer un documental, les dije. Un documental sobre mujeres como Dolores, como Rosa María, como todas las abuelas que tienen sueños guardados en cajones. Así nació Nunca es tarde, historias de mujeres que se atrevieron a brillar, un documental que tardamos un año en completar. Viajamos por 12 países, entrevistamos a más de 50 mujeres mayores de 60 años que habían decidido perseguir sus sueños sin importar las opiniones de otros. Había una pintora de 73 años que había tenido su primera exposición individual a los 70. Una escritora de 80 que había publicado su primera novela después de enviudar. Una bailarina de 68 que había abierto su academia de baile folclórico cuando sus hijos se fueron de casa. Cada historia era un golpe directo al corazón, pero también una inyección de esperanza. El documental se estrenó simultáneamente en cines y plataformas de streaming. La crítica fue unánime, era una obra necesaria, inspiradora, revolucionaria, pero para mí, el verdadero éxito llegó con las cartas y mensajes que empezaron a llegar después del estreno. Miles de mujeres escribían contando cómo el documental les había dado el valor para empezar ese proyecto que habían postergado, para tomar esa clase que siempre habían querido, para perseguir ese sueño que creían imposible. Abuela Elena, escribió una mujer de 65 años desde Argentina. Después de ver su documental me inscribí en la universidad. Voy a estudiar psicología. Mis nietos creen que estoy loca, pero yo sé que estoy más cuerda que nunca. Gracias por demostrarme que los sueños no caducan, decía otra carta desde Chile. A los 72 años acabo de abrir mi taller de cerámica. Y así, lo que había comenzado como una simple receta de mole se había convertido en un movimiento. Un movimiento de mujeres que se negaban a ser invisibles, que se negaban a aceptar que su tiempo había pasado, que se negaban a vivir como muertas en vida. Pero, ¿saben cuál fue el momento más dulce de todo este viaje? No se pierdan lo que viene.
suscríbanse porque lo que les voy a contar va a tocar su corazón de una manera que no esperan. Fue un martes por la mañana, exactamente. Un año después de aquella cena que cambió mi vida. Estaba en mi cocina preparando un nuevo video cuando sonó el timbre. Fui a abrir y me encontré con Carmen, Mateo y, para mi sorpresa, Rodrigo, pero no venían con las manos vacías. Carmen cargaba una charola cubierta con un mantel, Mateo tenía un ramo de flores que probablemente había arrancado del jardín de su casa, y Rodrigo llevaba un delantal. Abuela, gritó Mateo corriendo hacia mí, venimos a cocinar contigo. Papá quiere aprender a hacer mole. Me quedé sin palabras. Miré a Carmen, que sonreía con lágrimas en los ojos. Miré a Rodrigo, que por primera vez en todos los años que lo conocía, se veía genuinamente humilde. Elena, dijo Rodrigo, quitándose la gorra que siempre usaba, he estado viendo todos sus videos. He estado leyendo todos los comentarios de la gente que la admira. He estado pensando mucho en lo que pasó hace un año. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. Me di cuenta de que no solo la subestimé a usted. Me subestimé a mí mismo. Toda mi vida he tenido miedo de soñar en grande porque pensaba que los sueños eran para los jóvenes, para los educados, para los que tenían las conexiones correctas. Pero usted me enseñó que los sueños son para los valientes. Y yo quiero ser valiente. Levantó el delantal que traía y me di cuenta de que tenía algo bordado. Con letra cuidadosa, alguien había cosido, aprendiz de abuela Elena, . ¿Me enseñaría a cocinar?, preguntó, y en su voz había una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. No para impresionar a nadie, no para presumir. Solo porque quiero aprender algo nuevo. Porque quiero conectar con mi familia de una manera diferente. Porque quiero demostrarle a Mateo que nunca es tarde para aprender. Carmen se acercó y me abrazó. Mamá, me susurró al oído, él lleva semanas planeando esto. Ha estado practicando cómo pedirte perdón de verdad. Ha estado viendo todos tus videos. Leyendo todos tus libros. Creo que realmente ha cambiado. Miré a este hombre que había sido mi némesis, que había representado todo lo que estaba mal en una sociedad que desecha a los mayores. Ahora estaba frente a mí, vulnerable, pidiendo ser mi estudiante. Rodrigo, le dije finalmente, hacer mole no es solo mezclar ingredientes. Hacer mole es tener paciencia. Es respetar el proceso. Es entender que las cosas más valiosas toman tiempo y dedicación. ¿Estás preparado para eso? Estoy preparado, respondió sin vacilar, y así comenzó. Una de las tardes más hermosas de mi vida. Durante 6 horas, le enseñé a Rodrigo los secretos del mole que había guardado durante décadas. Le mostré cómo tostar los chiles sin quemarlos, cómo moler las especias hasta conseguir la textura perfecta, cómo balancear los sabores. Para que ninguno dominara sobre los otros, pero más importante que la técnica, le enseñé la filosofía detrás del mole. Le expliqué que cada ingrediente representaba una parte de México, que cada paso del proceso requería respeto y atención, que el mole bueno no se podía hacer con prisa o con arrogancia. El mole, le dije mientras él removía cuidadosamente. La salsa es como la vida. Necesitas muchos ingredientes diferentes, algunos dulces, otros amargos, algunos picantes. Pero cuando los combinas con paciencia y amor, crean algo extraordinario. Carmen y Mateo nos observaban desde la mesa de la cocina. De vez en cuando, Carmen tomaba fotos con su teléfono. Mateo hacía preguntas que solo un niño de 9 años puede hacer. Abuela, ¿por qué el chocolate va en el mole, los chiles? ¿Se sienten picosos para ellos mismos? ¿El mole sabe que está delicioso? Pero lo más hermoso era ver la transformación en Rodrigo. Con cada paso que completaba, con cada técnica que dominaba, se iba relajando. La tensión que siempre llevaba en los hombros se disolvía. La expresión constantemente crítica de su rostro se suavizaba. Cuando finalmente probó el mole que había hecho con sus propias manos, se le llenaron los ojos de lágrimas. Elena, dijo, y su voz se quebró un poco, nunca había hecho algo tan completo. Tan lleno de historia y significado. Rodrigo, le respondí poniendo mi mano sobre la suya, eso es lo que pasa cuando te acercas a algo con respeto en lugar de con juicio. Cuando vienes a aprender en lugar de a enseñar. Cuando abres tu corazón en lugar de cerrar tu mente.
Esa noche cenamos juntos el mole que él había preparado. Estaba delicioso, no perfecto, pero hecho con amor y dedicación. Mientras comíamos, Rodrigo me contó algo que me sorprendió. Elena, dijo, durante todos estos meses, he estado reflexionando sobre por qué reaccioné tan mal cuando nos contó sobre su libro. Y creo que entendí. Tenía miedo. ¿Miedo de qué?, pregunté. Miedo de que si usted podía hacer algo tan extraordinario a su edad, significaba que yo no tenía excusas para no hacer más con mi vida. Era más fácil convencerme de que los sueños eran para otras personas que enfrentar el hecho de que yo había renunciado a los míos hace mucho tiempo. Carmen lo miró con sorpresa. Era claro que esta conversación era nueva también para ella. ¿Cuáles eran tus sueños?, le preguntó. Rodrigo suspiró profundamente. Siempre quise ser maestro. De cocina, específicamente. Pero cuando era joven, mi padre me dijo que eso no era trabajo para hombres serios. Me metí en ventas porque pagaba mejor, me casé joven, llegaron las responsabilidades, y simplemente dejé de soñar. El silencio que siguió fue diferente al silencio de hace un año. Este no era incómodo ni tenso. Era reflexivo, lleno de posibilidades. ¿Y ahora?, pregunté suavemente. Ahora tengo 42 años y acabo de hacer mi primer mole, dijo sonriendo. Tal vez no es demasiado tarde para empezar clases de cocina. Mateo, que había estado escuchando toda la conversación con la seriedad de un niño que entiende que algo importante está pasando, de repente gritó: «Papá y la abuela pueden ser cocineros juntos». Y en ese momento, todos nos reímos. Nos reímos con esa risa que viene del alivio, de la reconciliación, de las segundas oportunidades. 6 meses después, Rodrigo se inscribió en una escuela culinaria nocturna. Carmen volvió a visitarme todos los martes, no por obligación, sino porque genuinamente disfrutaba nuestro tiempo juntas. Mateo empezó a ayudarme con mis videos, convirtiéndose en mi asistente oficial y en la estrella menor del canal, pero lo más hermoso de todo es que nuestra familia se había convertido en algo diferente. Habíamos pasado de ser un grupo de personas relacionadas por sangre pero divididas por malentendidos, a ser una verdadera familia unida por respeto mutuo y amor genuino, y todo había comenzado con 3 palabras crueles: muerto en vida. Ahora, cada vez que alguien me pregunta cuál ha sido el momento más importante de mi vida, no hablo de mis éxitos profesionales, de mis libros bestseller, de mis programas de televisión, o de mis viajes por el mundo. Hablo de esa noche cuando decidí que no iba a permitir que nadie más definiera quién era yo o qué podía hacer, porque la verdad es que todos llevamos dentro un fuego que puede encenderse a cualquier edad. El problema es que a veces dejamos que otros lo apaguen con sus palabras, con sus dudas, con sus miedos proyectados sobre nuestros sueños. Mi historia no es especial porque haya tenido éxito en Internet o porque haya escrito libros. Mi historia es especial porque decidí no aceptar el veredicto de que mi vida había terminado. Decidí que, muerto en vida, no era una descripción, sino un desafío, y el resultado no fue solo mi transformación personal. Fue la transformación de mi familia, de las miles de mujeres que encontraron inspiración en mi historia, de los nietos que ahora ven a sus abuelas con ojos diferentes, de los hijos que han vuelto a valorar la sabiduría de sus padres. ¿Por qué? Al final, esa es la verdadera magia de negarse a ser invisible. No solo cambias tu propia vida, sino que das permiso a otros para cambiar las suyas también. Ahora tengo 84 años. Mi cabello está más blanco, mis manos más arrugadas, mi espalda un poco más encorvada. Pero mi espíritu está más vivo que nunca. Cada mañana me levanto con proyectos nuevos, con ideas que quiero explorar, con historias que quiero contar. Estoy escribiendo mi tercer libro, planeando una serie de documentales sobre tradiciones culinarias indígenas, y desarrollando un programa para enseñar cocina a niños en situación vulnerable. ¿Saben por qué? Porque aprendí que la edad no es una limitación, es una acumulación. Acumulación de experiencias, de sabiduría, de historias que valen la pena contar. Cada año que pasa no me quita nada, me añade algo, y si hay algo que quiero que recuerden de mi historia es esto: nunca, pero nunca, dejen que alguien más decida cuando se acabó su tiempo de brillar. Nunca acepten ser invisibles. Nunca se conformen con ser considerados muertos en vida, porque mientras tengan algo que dar, algo que enseñar, algo que crear, estarán más vivos que muchos de los que presumen de su juventud. El fuego que llevan dentro no tiene fecha de caducidad.
Solo necesita que ustedes decidan encenderlo, y si después de escuchar mi historia se sienten inspirados a perseguir ese sueño que han estado postergando, si deciden que nunca es tarde para empezar algo nuevo, entonces mi misión está cumplida. No se vayan sin suscribirse, porque tengo muchas más historias que contar, muchas más lecciones que compartir, muchas más razones para demostrarles que la vida más bella a veces comienza cuando otros piensan que ya terminó, porque como les digo, siempre al final de mis videos, mientras podamos cocinar, mientras podamos crear, mientras podamos amar, estamos más vivos que nunca, y esa, mis queridos, es la receta más importante que puedo enseñarles. La receta para una vida plena sin importar cuántos años hayan pasado. La receta para convertir las palabras crueles en combustible para sus sueños. La receta para demostrar que nunca, pero nunca es tarde para mostrar al mundo quienes realmente son, que así sea, y que así lo hagan ustedes también.